Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo Nefro Podcast, un programa muy especial con motivo del Congreso de la Sociedad Española de Nefrología, que se realiza este año en la ciudad de Valencia. Yo soy Marco Montomoli, nefrólogo del Hospital Clínico Universitario de Valencia, y en la cabina Nefro Podcast saludamos a José Luis Gorris, presidente del comité local. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a todos. Gracias, Marco. En estos podcasts vamos a hablaros de nuestras impresiones en este congreso. Y también contamos con la secretaria de la Sociedad Española de Nefrología, la doctora Chus Puchales. Gracias, Marco. Diría que todos los años el Congreso Anual es una ocasión para actualizarnos y hablar sobre lo que son las perspectivas y el futuro que nos espera en el abordaje de la enfermedad renal crónica. Y me gustaría seguir un poco un guión de lo que son las sesiones y las actualizaciones durante este congreso, iniciando con algo tan importante que muchas veces no ponemos, no luce demasiado, como es la prevención primaria y los cambios de estilos de vida. Estamos hablando de ejercicios físicos y dieta saludable. Y en el congreso, por supuesto, hemos abordado estos temas. Chus. Sí, pues efectivamente. Creo que todas estas recomendaciones, porque últimamente hablamos mucho, ¿no? O sea, de todos los avances farmacológicos a los que estamos asistiendo en los últimos años. Y bueno, sí, es verdad que en las guías aparece como la primera línea de afrontar la enfermedad es el cambio de vida, el promover hábitos de vida saludable, el abandono del hábito tabáquico. No queríamos dejar pasar la oportunidad de dar una visibilidad a todas estas recomendaciones que quizás parece que con tanto avance farmacológico puede parecer que no le damos importancia, y nosotros estamos muy comprometidos con todo esto, ¿no? Además, es que probablemente tenemos que fomentarlo y ayudarnos de otras, hacerlo multidisciplinar. El nefrólogo no puede ser experto, sobre todo en áreas que superan muchas veces nuestros conocimientos. Nos tenemos que nutrir, nunca mejor dicho, de profesionales, ¿no? De todo ello, de fisioterapeutas, de gente que nos acompañe y que nos oriente en qué es el ejercicio físico, cuál es el ejercicio físico más adecuado, de nutricionistas, una pieza clave probablemente en los servicios de nefrología, que orienten. Esto va mucho más allá de decirle al paciente deja de comer potasio o deja de comer fósforo. Esto hemos aprendido y lo sabemos, que el abordaje de la nutrición del paciente renal es fundamental, y de todo un engranaje de profesionales de los cuales deberíamos tener acceso, y nuestros pacientes deberían tener acceso, para que fueran los pilares y por dónde se empieza a prevenir y a tratar y a enlentecer la progresión de la enfermedad renal crónica. Yo creo que hemos tenido oportunidad de oír charlas súper interesantes sobre ello y de poder aprender y a ver si podemos promover y poner en marcha proyectos junto con todos estos profesionales que tanto necesitamos. Pero es verdad que hay algo que se va repitiendo en muchas sesiones, y como los últimos 10 años estamos hablando de una década de oro por la nefrología, porque es verdad que los avances a nivel terapéutico y de medicamentos ha sido abrumador, y probablemente en los años que vienen habrá nuevas moléculas que nos ayudarán una vez más a reducir o enlentecer lo que es la progresión de la enfermedad renal crónica. José Luis, ¿es así? Sí, absolutamente. Esa es la realidad. Hemos pasado de una situación en la que los nefrólogos podíamos hacer poco más que diálisis o trasplante. Teníamos muy pocas herramientas para prevenir la progresión de la enfermedad, y en este congreso se ha puesto muy evidencia la importancia de la detección de la enfermedad renal crónica. Se han hablado de muchas estrategias para aplicar en todo el país para mejorar ese primer paso, que es la detección. Y en segundo lugar, como has comentado, en los últimos 10 años han surgido un montón de evidencias, porque hasta ahora no teníamos evidencias, ensayos clínicos que nos han indicado cuáles son los tratamientos adecuados para la prevención de la progresión renal y para el tratamiento de la enfermedad renal crónica. Por lo tanto, hemos empezado con, después de pasar un simple desbloqueo del sistema renina-angiotensina, pues hemos tenido datos objetivos que en este último año han aparecido cosas nuevas, de ISGLT2, que ya forma parte de los 4 pilares básicos que deben estar en todos los pacientes menos el que tenga contraindicación. Tenemos datos de agonista receptor de GLP-1, que no solamente son unos fármacos para bajar la glucosa o la glucemia y para perder peso, sino que han demostrado, como se ha dicho en este congreso,
Congreso beneficios más allá del control de la glucemia por efecto directo, y se han mostrado ensayos clínicos que lo han hablado en este último año. Tenemos antagonistas del receptor mineralcorticoide no esteroideos como finerenona, que también ha contribuido para la mejoría en los diabéticos, y se han mostrado estudios de nuevos fármacos que van a completar este puzzle de beneficio en el abordaje de la enfermedad renal crónica, como antagonistas de la endotelina, activadores de la guanilatociclasa y varias moléculas que están en este momento en ensayo por investigadores españoles, y que todo eso va a contribuir a hacer ese puzzle para que la enfermedad renal crónica pase a ser una enfermedad hasta cierto punto reversible. Y estoy absolutamente convencido que en breve, si no prácticamente ya, la tasa de incidencia y las complicaciones y el inicio de diálisis van a disminuir claramente por este abordaje que hasta ahora no teníamos. José Luis, efectivamente hemos finalizado hablando de cómo probablemente podría reducirse lo que es la incidencia de tratamiento sustitutivo renal, pero es verdad que desafortunadamente no es así por un buen porcentaje de pacientes, pero ahí está claro que más de hablar de diálisis tenemos una técnica sustitutiva renal mejor, la mejor que podemos recomendar a nuestros pacientes y que tenemos que intentar también entre todos conseguir, que es el trasplante renal. Es así, ¿no, Chus? Pues sí, efectivamente. Yo creo que a ningún nefrólogo hay que convencerle de ello, ¿no? A la vista está que el paciente, si tiene opción de trasplante, debe trasplantarse. Y quizás es labor nuestra formar e informar a todos los nefrólogos, no a los trasplantadores, sino a los no trasplantadores, a los que no están directamente implicados en el trasplante, de qué opciones hay, de cómo ampliar las oportunidades y, sobre todo, ampliar las oportunidades de acceso al trasplante a pacientes, porque cada vez existen mayor experiencia en inmunosupresión y demás, y estamos acostumbrados ya a desafíos, ¿no? en población especialmente vulnerable, ¿no? que ya podemos afrontar trasplantes y se están haciendo, y así queda reflejado en los registros. Pero además, uno de los objetivos fundamentales, y así lo ha expresado la ONT y va a colaborar con nosotros, con la Sociedad Española de Nefrología y con la Sociedad Española de Trasplante, es promover la equidad en el acceso al trasplante en todo el territorio nacional, ¿no? Tenemos que unificar criterios de acceso al trasplante y formar, al fin y al cabo, porque esto pasa por la formación y, insisto, por la información a todos para que todos los pacientes renales de cualquier territorio español tengan las mismas oportunidades de acceso. Y probablemente, pues, a partir de ahora surjan proyectos muy interesantes en los que vamos a estar todos implicados en poder desarrollar plataformas para facilitar ese acceso a la técnica, que al fin y al cabo sabemos que es un cambio radical, ¿no? Y además me gustaría completar lo que has dicho sobre la importancia, lo hemos visto en un simposio, sobre la importancia de aumentar el pool de donantes, sobre todo donantes que puedan garantizar calidad en el paciente receptor, como es el donante vivo. Efectivamente. Tenemos que hacer mucho hincapié, intentar aumentar lo que son desafortunadamente de momento números mejorables. Y también la importancia que todos los pacientes tengan oportunidad de ser trasplantados antes de pasar por diálisis. O sea, la importancia de completar lo que es la lista de inclusión antes del momento de la diálisis para poder tener una oportunidad de trasplante anticipado, cosa que, por supuesto, con el donante vivo es mucho más realizable. Y además me gustaría también volver poniendo el enfoque en un problema que ha ido arrastrándose durante muchísimos años cuando hablamos de equidad, es el paciente inmunosensibilizado, pacientes que desafortunadamente por todo lo que es su historial han tenido muy limitado lo que es el acceso a un trasplante renal, o con tiempo de esperas muy largo, o con resultados a veces también muy pobres. Vemos que en los últimos años estamos cambiando. De una parte, hemos entendido cómo probablemente tenemos que asumir mayores riesgos, por lo cual hay todo lo que es un movimiento o una iniciativas que es el delisting, intentar asumir anticuerpos que
que a pesar que sean donantes específicos, probablemente sean permitidos. Hemos aprendido mucho en el taller de HLA, que recomiendo, y también, por supuesto, un fármaco que ha venido a cambiar un poco lo que es el juego, un game changer como el imiflidasa, que abrirá las puertas por el futuro. Así que, hablando de esto también, yo creo que es importante, ¿no?, lo que es la vida natural del paciente renal, hablar también cuando a veces ya no hay tratamientos, ya no hay opciones, pero seguimos teniendo un paciente que atender. Entonces ahí, ¿tú qué opinas, Chus? Hemos hablado de cuidado de fin de vida. Totalmente. Hemos hablado de algo a lo que también nos tenemos que enfrentar los nefrólogos, ¿no? Y de nuevo vuelvo a insistir en la colaboración multidisciplinar, en confiar y formarnos nosotros mismos cómo afrontar el final de la vida con los compañeros de cuidados paliativos, ¿no?, que también nos dan un apoyo incondicional, pero tenemos que saber afrontar estas situaciones. Tanto aquel paciente en el que no puedes ofrecer o no va a poder superar una terapia renal sustitutiva, o que incluso en aquellos pacientes en que las limitaciones han llegado a tal punto en el que tienes que dejar de hacer esta terapia renal, ¿no?, porque ya empiezas a ver que estás haciendo más perjuicio, estás dando peor calidad de vida al paciente de la que se merece, ¿no? Y de nuevo, pues equidad, ¿no? Equidad en el acceso a los cuidados paliativos en todos nuestros pacientes. Es otro de los objetivos, yo creo, que nos tenemos que marcar en dar una dignidad a esta situación tan dramática y que podamos afrontarla con formación de nuevo. El podcast, el título era Perspectivas Futuras, pero también hemos tenido en la conferencia inaugural lo que es la intervención del profesor Luis Pallardó, que nos ha hablado de cómo ha cambiado la nefrología a lo largo de los últimos 40 años. Y José Luis, hablando de esto, me gustaría también, aunque sea un momento muy difícil por la ciudad de Valencia, también transmitir optimismos por el paciente renal, porque es verdad que los avances pueden finalmente llevar a lo que es el objetivo de... Emilio Sánchez dijo, el objetivo de cada presidente de la SEN, o sea, no tener pacientes en tratamiento sustitutivo renal. ¿Se ha notado este cambio, José Luis, a lo largo de los últimos años? Bueno, obviamente, a mí me recuerda mi época de residente, así de los últimos 30 y pico años, y ha habido un cambio enorme. Empezábamos con que no se dializaban los pacientes diabéticos, por ejemplo, no se trasplantaban pacientes mayores de 60 a 65 años, paciente con cierto componente cardiovascular tampoco se trasplantaba, y hemos pasado a que no solamente que se dialicen los pacientes con estas comorbilidades, sino que se dializan de forma confortable. Hemos pasado a una ampliación de los criterios, tanto de donante como receptor, que ha hecho mejorar la calidad de vida mediante el trasplante a pacientes de elevada edad, pero que tienen una muy buena calidad de vida con la mejor terapia sustitutiva renal. Y quizá lo más relevante es que en estos momentos, desde hace muy pocos años, ya tenemos terapias que actúan en la prevención de la progresión renal y en el tratamiento de la enfermedad renal crónica, que sin duda ninguna van a hacer que en pocos años, yo estoy convencido que en 1 o 2 años la tasa de incidencia tanto de nefropatía diabética o como de enfermedad renal crónica va a disminuir por primera vez en el mundo, y en una media de 5, 6 o 10 años, probablemente vamos a conseguir esos objetivos, no quizá la diálisis cero, pero va a disminuir, estoy convencido, el número de pacientes en diálisis, y esto, además con lo que hay, con mejor calidad de vida. Por lo tanto, estamos en una gran época y un momento dulce de la nefrología, donde los nefrólogos estamos empoderándonos, estamos pensando que estamos haciendo algo por nuestros pacientes y realmente pues ese es nuestro objetivo y creo que debemos congratularnos de ello. Pues si os parece, pues vamos a ir concluyendo esta charla. Yo quiero hacer una reflexión entre nosotros tres del desafío que fue, ¿no?, esta última semana, el desafío que fue diseñar este congreso haciendo hincapié en que había que dar voz, había que dar espacio a todos los grupos que proponían presentar algo. Estamos viviendo una revolución en la nefrología, en todos los aspectos.
tanto en prevención, en evitar la progresión, en enfermedad renal diabética, en técnicas de diálisis, nutrición, ejercicio, enfermedades glomerulares, trasplante renal. No sé si me dejo alguno, pero es que en todos los aspectos teníamos tanta información que transmitir, que todo el mundo me ha venido diciendo, es que ha sido un congreso muy intenso, con mucha información. Ese fue nuestro primer desafío, ¿no? Organizar tanto avance en la nefrología y, por supuesto, dar voz y visibilizar todo lo que teníamos que mostrar y todo lo que cada grupo de trabajo y cada experto en su área tenía que comunicar, ¿no? Porque para eso está el congreso, ¿no? Para la formación y para la comunicación de los avances en el último año, ¿no? Ese fue nuestro primer desafío. Recordaréis que había que dar cabida a un montón de nueva información, porque va muy deprisa esto, ¿no? Y además es que no solamente en la prevención, es que, vuelvo a repetir, es que en todas las áreas hay tanto que contar que bueno, era un desafío, pero para mí era un desafío en positivo. Jamás lo viví como algo negativo, ¿no? O sea, era un subidón, al fin y al cabo, el poder el disponer de salas para poder dar de sí a todo lo que había que contar, ¿no? Así que Estamos Chus, obligados moralmente, perdona Marco, a contarlo. Exacto. No podíamos dejarlo todo lo que está ocurriendo y probablemente el año que viene nos ocurrirá lo mismo con esta velocidad de avance. Estamos obligados moralmente a contarlo. Así que Chus, yo creo que las iniciativas de la SEN de realizar este podcast por los oyentes, así como grabar todo lo que son las sesiones y algo que nos ayudarán en las próximas semanas a poder ver los contenidos que no hemos podido realizar. Recuerdo a todos los oyentes que hay mucho más podcast más allá de lo que estás escuchando, y que todos los vídeos de los simposios y comunicaciones se encontrarán disponibles en la página YouTube de la sociedad en los próximos días. Así, un agradecimiento a mis tertulianos, el doctor José Luis Gorriz y la doctora Chus Puchades. Muchas gracias. Gracias.